Bueno, vamos a continuar. Hoy es la clase número 3, la tercera clase, la primera parte, correspondiente al día 23 de abril. Hemos tenido la clase del 2 de abril, el 9 de abril ha sido feriado, el 16 de abril, y esta es la tercera clase correspondiente al día 23 de abril, jueves 23 de abril. En las clases anteriores, como resumen, yo les comento, habíamos hablado de, yo les había presentado un estado contable, habíamos hablado de los conceptos de control de gestión, de las distintas herramientas del control de gestión, de lo que contiene el informe de gestión, y habíamos hecho en la última clase, empezado con un estado contable. Le había comentado qué es lo que tenía un estado contable y el análisis que se hacía sobre unos estados contables, un análisis general, tanto un análisis horizontal y un análisis vertical. Ustedes tenían que preparar un práctico que algunos me lo mandaron ya, y yo les voy a hacer la devolución de ese práctico por el correo, por el mismo correo que me lo han enviado, de cada uno de los prácticos. El práctico lo tienen que presentar hasta hoy. El práctico consistía justamente en hacer un análisis vertical y un análisis horizontal de los estados contables que ya estaban subidos ahí al grupo. Ahí en ese momento yo les había dicho, les vuelvo a reiterar, de que el análisis, previo a hacer el análisis horizontal y vertical, que es un análisis genérico, teníamos que homogeneizar los estados contables. Homogeneizar significa a un estado contable hacerlo comparable con el otro, o sea, llevando el estado contable más viejo a el estado contable más nuevo para hacerlo comparable. Eso se lo lleva a través del índice de inflación, multiplicando cada uno de las cuentas o de los rubros por el índice de inflacionario del ejercicio. Así se los hace comparables, que no es un ajuste por inflación, sino es simplemente actualizar los valores de un ejercicio al otro para que sean comparables. El análisis, hay dos análisis, un análisis vertical y un análisis horizontal, eso habíamos hablado. El análisis horizontal consiste en comparar un estado contable con otro estado contable. ¿Para qué es este análisis? Para ver cómo se ha ido evolucionando las cuentas, los rubros, si han crecido o si han decrecido. ¿Cómo se hace ese análisis horizontal? Eso es lo que le he pedido en el práctico. Se comparan dos estados contables, los valores, y se sacan primero una diferencia absoluta en donde se resta el valor de la cifra del estado contable actual menos el más antiguo, y se obtiene una diferencia absoluta. Y después esa diferencia absoluta se la divide por la cifra del estado contable, del rubro correspondiente al estado contable más antiguo, multiplicándosela por 100 para expresarla en términos de porcentaje. Entonces, ¿qué obtenemos de ese análisis horizontal en cada línea del estado contable? Obtenemos la evolución o la involución del rubro, si el rubro ha crecido o ha decrecido respecto de un periodo anterior. Eso se llama horizontal porque se compara en la línea dos estados contables. ¿Cuándo ha crecido? Ha crecido cuando las cifras absolutas dan positivo, porque ya después el cociente va a seguir dando positivo, y decrecido si la diferencia entre el nuevo y el anterior da negativo. Entonces ahí decrece el estado contable. Y el porcentaje de crecimiento o decrecimiento está dado por la diferencia absoluta dividido el valor del más antiguo por 100 para expresarlo en términos de porcentaje, cuánto ha crecido y ha decrecido. De estos evolución en porcentaje o involución, vamos a ir viendo si corresponden a rubros del activo, rubros del pasivo o rubros del patrimonio neto, y de acuerdo a eso será el análisis respectivo. Eso es en un análisis horizontal, que también lo podemos hacer en un estado patrimonial, que habíamos hablado del activo, el pasivo y el patrimonio neto. También lo podemos hacer en un estado de resultado, comparando las ventas de un ejercicio y de otro, los costos, los gastos y los resultados netos y brutos. Lo mismo en el estado de evolución,
etc. En todos podemos hacer un análisis horizontal. El solo requisito es tener dos estados contables que estén homogeneizados. Y después les había comentado también en las clases anteriores el análisis vertical. El análisis vertical ya es con un solo estado contable, se toma cada una de las líneas del estado contable y se la divide por un total y se multiplica por 100 para expresarlo en términos de porcentaje. En este caso, supongamos, vamos a un estado patrimonial, el análisis vertical se hace sobre el mismo ejercicio, se toma el activo como el activo total, ese sería el 100%. Por ejemplo, en el estado de situación patrimonial se asigna relaciones cada rubro sobre el total del activo. Y a eso se lo multiplica por 100 para expresarlo en términos de porcentaje. Entonces vamos a sacar con eso la incidencia relativa de cada rubro del activo sobre el total del activo, que es el 100%. Siguiendo con el estado patrimonial, vamos a hacer también con el pasivo lo mismo y el patrimonio neto, tomando como un 100% el pasivo y el patrimonio neto. Por la igualdad patrimonial nosotros sabemos que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. El activo, los bienes que tengo, o se los debe a terceros o es de propiedad de los dueños o socios de la empresa. Entonces, no puede tener otro propietario todo el activo. Por lo tanto, el activo, todo el activo, es igual a la suma de la deuda del pasivo más el patrimonio neto. Para hacer el análisis vertical en el pasivo y patrimonio neto, el 100% va a ser el pasivo más el patrimonio neto. Y cada rubro del pasivo lo voy a dividir eso y multiplicado por 100 para sacar la misma incidencia en el análisis vertical en el pasivo y patrimonio neto. Del mismo modo podemos hacer el análisis vertical en los estados de resultado. Ahí el 100% va a ser las ventas. El total de las ventas sobre el total de los ingresos va a ser el 100%. Y cada rubro del estado de resultado, el costo de ventas, el costo, los gastos operativos, los gastos no operativos, la utilidad bruta, la utilidad neta, va a ser cada línea dividida las ventas por 100 me va a dar el análisis vertical. Ahí voy a tener una información muy importante porque aquí voy a poder sacar qué incidencia tienen los costos sobre el total de ventas, qué porcentaje, qué incidencia relativa, cuál es el porcentaje de utilidad bruta, cuando divida la utilidad bruta sobre las ventas voy a tener, o sea, qué porcentaje de 100 pesos que vendo, cuánto gano en forma bruta, cuál es el porcentaje de utilidad neta que obtengo, cuáles son las incidencias de los gastos de administración, comercialización sobre las ventas. Aquí es muy importante, en el análisis vertical se trabaja generalmente con estándares. Se dice, por ejemplo, lo estándar o lo normal en el rubro es que el 10% de los gastos de venta, que el 10% sean gastos de comercialización o de venta. Entonces yo veo cuánto me da a mí. Si a mí me da un 12, un 13, un 15%, estoy gastando más que el estándar. Entonces, si me da menos, estoy gastando menos que el estándar. O sea, en caso que me dé menos, estoy haciendo más eficiente las cosas. Y si me da más, estoy gastando más de lo que es estándar o normal, digamos, en el rubro. Ese sería el análisis vertical en el estado de resultado. O sea, aquí el 100% sería la venta. Ese, a grosso modo, es el práctico que ustedes tenían que esbozar y en base a eso hacer unas conclusiones del balance. Siguiendo con los aspectos estos financieros de los estados contables, nosotros vamos a pasar a un tema que está dentro del tablero, que ya lo vamos a ver qué es el tablero de comando, que es la perspectiva financiera, el análisis financiero dentro del tablero de comando. Este análisis vertical y horizontal es previo a un análisis financiero que se tiene que abordar dentro del tablero de comando, que está dentro de ese tablero la perspectiva financiera. Recordemos que el tablero de comando es parte integrante del informe de gestión. Esa perspectiva financiera, nosotros nos hacemos estas preguntas, digamos, los objetivos
que define son la actuación financiera que se espera de la estrategia y sirven para todas las demás perspectivas del cuadro de mando integral. O sea, la perspectiva financiera, lo que nosotros tenemos que tener claro es un objetivo que nosotros nos ponemos de acuerdo a los recursos que tiene la empresa y es un objetivo que es una consecuencia de la actuación de la empresa en sus distintas perspectivas. Es el resultado de la actuación de los recursos humanos, de la gestión de la empresa. Este es el resultado. Por lo tanto, la perspectiva financiera, los indicadores financieros son una consecuencia del resultado de la actuación. ¿Qué preguntas nos tratamos de responder en la perspectiva financiera? Nos respondemos a estas 4 preguntas con la aplicación de los indicadores. Primero nos respondemos si la empresa puede cumplir sus compromisos a corto plazo. A corto plazo sería a 1 año o menos. O sea, eso sería, en términos financieros, si la empresa cuenta con activos para hacer frente a sus pasivos a corto plazo. Sería confrontar el activo corriente de la empresa, que habíamos hablado en los estados contables, contra el pasivo corriente y ver si la empresa cuenta con activos corrientes para hacer frente a los pasivos corrientes. La otra pregunta que nos respondemos es si la empresa produce las utilidades adecuadas a los dueños, a los socios, en relación a los activos que tienen invertidos. Porque si no, esos son indicadores importantes, porque eso haría que el socio decida la inversión alternativa en otra cosa y dejar de invertir en la empresa porque no le está dando las ganancias adecuadas en relación o en forma relativa a los activos que tiene invertido e inmovilizados en la empresa. Esa es otra respuesta que vamos a encontrar aquí en la perspectiva financiera. Otra de las cosas que nos preguntamos es cómo se financia la empresa, cómo financia Ustedes se acuerdan que los activos eran todos los bienes y derechos, que es lo que nosotros nos hace producir las utilidades. Entonces, ese activo se financia con deuda de tercero o capital propio. Entonces, al aplicar los indicadores, nosotros nos vamos a contestar si nos estamos financiando más con terceros, ya sea con bancos, financieras, proveedores, etcétera, o nos estamos financiando más con aportes propios, ya sea con capital aportado por los socios o con la reinversión de utilidades de la empresa. Y la última pregunta es si la empresa obtiene o no el rendimiento adecuado, un rendimiento aceptable sobre su inversión, o sea, lo que es la rentabilidad de la inversión respecto de otras inversiones comparativas similares a la inversión que tiene la empresa o a las inversiones del rubro. Eso generalmente son a través de los distintos indicadores vamos a tratar de dar respuesta a todos sus interrogantes dentro de la perspectiva financiera. Respecto del primer interrogante, de si la empresa puede cumplir sus compromisos de corto plazo con activos de corto plazo, ¿cómo vamos a dar respuesta respecto a ese primer interrogante? Vamos a dar respuesta de la siguiente manera. Nosotros vamos a comparar los activos de la empresa con relativa liquidez con las deudas que va a vencer en un futuro inmediato. O sea, vamos a comparar lo que sería el activo corriente sobre el pasivo corriente, porque el activo corriente corresponde a los activos que tienen una liquidez, o sea que se van a realizar, se van a hacer dinero dentro del año de cierre del ejercicio. Eso habíamos comentado ya en la clase anterior. Y lo voy a confrontar con mis deudas corrientes, que son las deudas que van a vencer dentro del año de cerrado el ejercicio. Con eso me voy a dar respuesta a la primera interrogante. Ese indicador se llama índice de liquidez, que comparar los activos con los pasivos líquidos, o sea, con los corrientes, que tiene sus 3 modalidades o versiones: índice de liquidez completa, índice de liquidez
seca o prueba ácida y el flujo de fondos. Un índice de liquidez ya es bueno si el activo supera al pasivo. ¿Por qué? Si el activo corriente obviamente supera al pasivo. Porque ya quiere decir que nosotros contamos con un activo, con bienes realizables para hacer frente a las deudas corrientes. Si da más que 1, quiere decir que nosotros contamos con activos corrientes supera al pasivo corriente. Cuanto más alejado de 1 sea, o sea, un número mayor a 1, 2, 3, 1,5, 2, 3, 5, cuanto más alejado a 1 es mejor, porque quiere decir que te contamos con más activo para hacer frente al pasivo corriente. Cuanto más cerca de 1 y menos que 1 es peor, porque quiere decir que no contamos con un activo suficiente para hacer frente al pasivo corriente. El completo confrontamos directamente el total del activo corriente, que sabemos que está formado por las cajas y bancos, que tenemos ahí en el balance, la línea primera, que son los dineros en efectivo y los dineros que tenemos en el banco, los créditos por venta, o sea, las cuentas corrientes a cobrar, las cuentas a cobrar que tenemos en la empresa, sería los derechos que tenemos a cobrar. Eso también es corriente, todos los derechos que se van a cobrar dentro del año, obviamente, de cerrado el ejercicio. Y también los anticipos, todo lo que sea créditos que no sean referentes a las ventas, sino créditos por otros créditos que correspondan a impuestos o anticipos que se hagan a proveedores, etc. Eso va a formar el activo corriente, los bienes de cambio y nada más, y las inversiones corrientes. Los bienes de uso ya es parte del activo no corriente, porque no se va a realizar dentro del ejercicio. Y lo confrontamos con las deudas corrientes, o sea, todas aquellas deudas que tiene la empresa con los proveedores, deudas que tiene con el banco, deudas que tiene con los establecimientos públicos, con la AFIP, con rentas, con todos los organismos públicos que vencen dentro del año. Son deudas corrientes. Al confrontarlas voy a ver la liquidez de la empresa. Repito, si es más que 1 es bueno, igual a 1 está ahí indiferente y menor que 1 es malo. Obviamente, eso así es un análisis muy simplista. Se tiene que analizar para determinar un mejor análisis. Primero, cuanto más mayor a 1 es, cuanto más mayor a 1 sea, mejor. Y segundo, hay que analizar cómo se compone ese activo corriente. Porque si la mayor composición de ese activo corriente está en bienes de cambio, sabemos nosotros en mercadería que a esa mercadería la tenemos que vender primero para hacerla crédito y después tenemos que cobrarla para hacerla dinero. Y no es lo mismo que la tengamos en activos más líquidos como son créditos o disponibilidades, digamos. Entonces, en ese caso, mejora la posición financiera. Con lo cual, de acuerdo a esa composición y sacando algunos rubros, vamos ocultando con los otros índices de liquidez que les he dicho hace un rato. Entonces tenemos el de liquidez completa, es confrontar el activo corriente sobre el pasivo corriente. Después tenemos el de liquidez seca, seco o prueba ácida. ¿Por qué se llama liquidez seca o prueba ácida? Aquí lo que nosotros sacamos del activo corriente, tomamos el mismo activo corriente, pero sacamos los bienes de cambio. O sea que lo hacemos a un activo corriente más líquido. Sin la mercadería, vamos a confrontarlo con todo el pasivo corriente y vamos a ver, sin contar la mercadería, si nos alcanza para hacer frente a las obligaciones corrientes. Si aún así, sacando los bienes de cambio de este activo, a nosotros nos da más que 1, quiere decir que mejora nuestra posición financiera, porque quiere decir que nosotros podemos hacer frente a nuestras deudas corrientes sin contemplar la mercadería. Y el tercero, más restringido todavía, es el flujo de fondos. Estas son las 3 versiones del índice de liquidez. El flujo de fondos es tomar solamente caja y banco más las inversiones corrientes.
O sea, lo que tenemos de plata en caja y lo que tenemos en los bancos, obviamente también la moneda extranjera si se tiene, eso más las inversiones corrientes. ¿Qué sería una inversión corriente? Un plazo fijo, por ejemplo, que no sea más de un año. Es una inversión corriente. Eso, confrontarlo con nuestro pasivo. Obviamente, si esto ya nos da mayor que 1, quiere decir que es mejor todavía la situación financiera, porque quiere decir que nosotros podemos hacer frente a nuestras obligaciones corrientes de corto plazo con solo caja y banco más las inversiones. O sea, respecto de aquí, ¿qué le hemos sacado al activo corriente? Lo que serían los créditos. Aquí lo hemos excluido los créditos, porque el activo corriente se compone de esto, más los créditos, más los bienes de cambio. Aquí está incluido todo el activo corriente, aquí le hemos sacado los bienes de cambio y aquí le hemos sacado los créditos. Por el lado de la positiva sería caja y banco más inversiones corrientes sobre el pasivo corriente. ¿Qué podemos analizar de esto? Además de decir que cuando es mayor que 1, conviene, tiene una posición financiera buena, obviamente analizando a su vez la composición de esos activos y analizando cada uno de sus indicadores. Las diferencias que hay entre estos indicadores. Supongamos, si nosotros aquí nos da un indicador de 4, el activo total sobre el pasivo corriente total, este nos da 4, quiere decir que el activo supera al pasivo en 4, y aquí nos da 1, baja de 4 a 1, vamos a suponer que aquí el activo queda igual al pasivo, quiere decir que la incidencia en el activo corriente de los bienes de cambio es muy alta. Entonces, nosotros tenemos un activo corriente muy compuesto en su total o en su mayoría por los bienes de cambio, con lo cual nos disminuye sensiblemente la diferencia del índice de la comparación aquí del índice, que es de 4 a 1, nos baja sensiblemente. Si aquí pasaría de 4 a 3,80 o a 3,90, quiere decir que la incidencia de los bienes de cambio es muy baja. Prácticamente la mayor cantidad del activo corriente está concentrada en caja, banco, inversiones y créditos. A su vez, lo mismo análisis se podría hacer si bajo y establezco la diferencia con el flujo de fondos. Si de aquí a aquí salta mucho la diferencia y no de aquí a aquí, quiere decir que está muy compuesto por los créditos. O sea que la mayor parte de nuestro activo corriente está compuesto por los créditos. Por ahí la política de la empresa para mejorar la situación financiera podría ser mejorar la situación de la cobranza de los créditos, porque se tiene una alta morosidad, un alto índice de créditos respecto del activo corriente. Bueno, eso sería lo que conocemos en la perspectiva financiera como el índice de liquidez, que lo tenemos en las distintas versiones: completo, seco, prueba ácida y flujo de fondos. Bueno, pasemos a otro tema dentro del índice de liquidez,